Ya estamos en contacto con la magíster Catherine Herrera. Ella es consultora política en seguridad pública y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo le va, Catherine? ¿Me escucha? Buenos días, sí, Jimmy, perfectamente. Gracias. Catherine, en la revista Vistazo vi un muy interesante reportaje, donde también hay un aporte suyo respecto de lo que está pasando últimamente y que ya no es algo novedoso, ¿no? Es decir, ya muchos niños, sobre todo de sectores periféricos, están siendo reclutados, incorporados a las mafias del narcotráfico, posiblemente como vendedores, o yo no sé si usted tiene más información al respecto, pero ¿cuáles son los factores que hacen que los niños empiecen a mirar al narcotráfico como, caramba, una opción mejor a futuro? Pues no sé si posiblemente porque los espacios para trabajo de la gente muy pobre son mínimos, no pueden a veces ni acceder a la universidad. ¿La pobreza es el motivo? Bueno, este reportaje que justamente salió en Televistazo es en el marco de una investigación llamada Doble Criminalización en cantones considerados altamente peligrosos, un análisis in situ, una investigación que soy la autora, que hago en 3 provincias específicas del Ecuador, en Esmeraldas, Guayas y Loríos, Uh-huh. y bueno, algunos sectores de Manabí, en donde vemos que existe una criminalización por parte del Estado ecuatoriano, en donde hay una ausencia parcial o completa en ciertos sectores, en donde se les priva de derechos, se les priva de sus obligaciones en temas de salud, de educación, inversión estatal, en temas de infraestructura, fuentes de empleo, y que la única presencia que se puede tener en estos sectores pues son estos operativos con la fuerza pública, pero que no son tampoco permanentes, son operativos planificados, muy puntuales, etcétera, pero que se descuida el resto de aparataje estatal. Y cuando hablo de aparataje estatal no me refiero únicamente a gobierno central, sino también a gobierno provincial y local, que debería estar dentro de estos sectores. Y viene el otro actor que criminaliza, pues justamente son estos grupos de delincuencia organizada, que ante la ausencia del Estado, ellos están presentes y hacen una inversión dentro de estos lugares para ellos poder financiar sus actividades, la parte logística, etcétera, pero las grandes cantidades de dinero no se quedan en este sector, salen de estos sectores, y es ahí cuando la población más vulnerable, pues justamente son los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los factores para que sean los más vulnerables? Pues en primer lugar, el contexto donde ellos están, o sea, no tienen una hoja de ruta, una hoja de vida definida, no hay oportunidades que le pueda dar el Estado. Te estoy hablando de 14, 15 años en donde ni siquiera tienen un cupo dentro de su sector en el sistema educativo, sus padres están sin trabajo, no hay un adulto que se encargue del cuidado y supervisión de los niños y adolescentes dentro de estos sectores. Tampoco el vecino, o que exista un proyecto que después de clases o durante todo el día, pues el adolescente o los niños puedan acudir. Y por otra parte, está también muchos pensarían que en un inicio, pues los niños y adolescentes se pueden unir por un tema de dinero, no, y es justamente porque en estos grupos se están sintiendo el tema de sentido de pertenencia, el tema de familiaridad, el tema de escucha, que dentro de estos GDO son considerados a alguien para que pueda proyectarse como un actor o pueda generar una actividad o una iniciativa dentro de estos grupos de delincuencia organizada. Otro factor es justamente el contexto, que haya vivido en lugares de violencia. Pero ¿por qué les hace atractivo para estos GDO? Porque son mano de obra barata, ¿no? Uh-huh. Resulta que no son cuestionables, se los puede entrenar el reclutamiento dentro de estas provincias, y que se basa en mi investigación, pues justamente es desde Claro. los 8, 9 años que ya están ingresando a estos grupos de delincuencia organizada, y que desde muy niños pues ya se les da a través de un adoctrinamiento, por así mencionarlo, ¿no? Ajá. De qué es lo que debe hacer, y eso genera un sistema de lealtad, Claro. un tema de confianza dentro de estos grupos. Pero, Catherine, te quería agregar algo.
Llama la atención que ya no solamente estamos hablando de niños que son utilizados para actividades como, por ejemplo, microtráfico, ¿no? Sino también para sicariato. Entonces ya esto se va haciendo más grande. Solamente, de hecho, solamente viendo en tu estudio, solamente el año pasado se registraron 770 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes. Una cifra para mí espeluznante, ¿no? Sí, y tú puedes ver ahí el contraste, ¿no? Porque en cifras oficiales tú no tienes, el Estado ecuatoriano no tiene datos sobre reclutamiento de niños, niños y adolescentes, ¿no? Claro, Y claro, esto se refleja porque en estos sectores pesa mucho el tema de impunidad, en donde los padres de familia o el vecino o la autoridad no te va a poder ir a denunciar. Entonces, es un delito conocido como trata de personas. Dentro de sus fines está el reclutamiento de personas para actividades penadas por ley, en este caso niños, niños y adolescentes, y que el Ecuador tiene cifras negras, de hecho no tiene una data en este claro. aspecto. Vemos que no solo es el tema de microtráfico, o sea, cuando inician con esta actividad, eh, pueden iniciar con el tema de microtráfico, con el tema de campaneros, con el tema de ayudar en la parte de logística, pero conforme van el entrenamiento y conforme va pasando los días y pertenecen en estos grupos de delincuencia organizada, son ellos los que definen cuáles son los roles y actividades que tienen que Claro hacer que sí. los menores de edad dentro de estos grupos. Y ahora estamos hablando, por ejemplo, en Nueva Prosperina, de Trinitaria, en Esmeraldas, que se bajó en Mataje, San Lorenzo, que se basó mucho en mi investigación, en Quevedo también, en Durán. Vemos que los niños son utilizados específicamente para el tema de secuestros, extorsiones, vacunas, pero paralelamente eso no le impide también tener un entrenamiento en estas escuelas del sicariato, ¿no? Claro, ¿Qué quiero Catherine, decir perdona con la esto? Que interrupción. Por eso que decías de la impunidad o posiblemente, ¿no? Vemos en tu análisis que en el 2024 ha habido más de 800 niños y adolescentes detenidos, ¿no? Y, por supuesto, utilizados para este tipo de actividades que estás diciendo. es que ahora hay que entender algo, los menores de edad ya no son utilizados para temas de delincuencia común, ¿no? Ya, Robos, asaltos, arranche, robo de la propiedad, etcétera, sino que dentro de esta dinámica, estos grupos de delincuencia organizada están operando muchísimo con el tema de crimen organizado, es la base, la razón de ser de estos GDO, en donde las actividades que hagan estos niños, niños y adolescentes van a depender de la economía ilícita que tenga esta estructura criminal, ¿no? Entonces vemos que cada vez más están siendo detenidos menores de edad, pero no entendemos el contexto. O sea, creo que nos estamos enfocando muchísimo en el efecto, pero no entendemos el contexto de por qué cada vez más niños y adolescentes pues son reclutados por estas estructuras. Hay la parte social, hay la parte económica, hay la parte del abandono estatal, etcétera, pero también está la parte estratégica y razón de ser que estos GDO tengan a estos niños, mano de obra barata, tema de lealtad, más agilidad, etcétera. Si es que estos menores de edad van a la cárcel o lamentablemente han muerto, pues netamente surge otra persona, etcétera. ujú, Y algo muy valioso aquí, Jimmy, es que cuando un menor de edad ya forma parte de estos GDO, dejan su familia de sangre para irse a su familia de vida, que son estos ujú, GDO, y no hay una persona que les pueda reclamar, porque es lo que te mencionaba, si van donde las claro. autoridades, hay una criminalización de que todo ese sector, pues, de una u otra forma, directa o indirectamente, tiene una participación con estas estructuras criminales y no es así, o sea, no hay un entendimiento del contexto Claro. y sobre todo el por qué cada vez más son utilizados para estas actividades, Claro. ¿no? Y que luego Y en tienen cuanto, una Catherine, perspectiva de vida dentro de estos creo. Catherine, en cuanto al papel del Estado, veo también que dices, y coincido totalmente, la política de mano dura no viene acompañada de políticas sociales, y ese es un gran error. Si nosotros nos hemos dado cuenta, tuvimos una oportunidad perfecta dentro del conflicto armado interno. Fue una de las que estuvo de acuerdo, pero lamentablemente nos enfocamos en el objetivo central, que era desarticular estos grupos de delincuencia organizada, pero nunca tuvimos en cuenta el cómo.
el cómo te da los indicadores, qué instituciones van a ingresar. No puedes tú solo sostener un combate al delito o al crimen organizado con mano dura. ¿Qué quiero decir con esto? También vas a desgastar a la fuerza pública, entiéndase como Policía Nacional o Fuerzas Armadas, y no solo son ellos, también tienen que involucrarse el resto de sectores. Entonces, si es que tú es necesario que hagas una intervención dentro de estos sectores, que cortes las redes de comunicación, que cortes las intervenciones y redes de apoyo que tienen en estos sectores o en estos cantones, y por otra parte el financiamiento. Y una vez que se hagan estos operativos de desarticular, tiene que venir todo el aparataje estatal en cada una de sus competencias. El gobierno local tiene un rol específico, el gobierno provincial puede contribuir y el gobierno central de igual manera, pero ahora estamos viendo que todos estos tres actores quieren trabajar en el tema de seguridad, pero muy pocas son las acciones que realmente van a ir al centro de gravedad o al diagnóstico que a la problemática que está pasando dentro de estos sectores. Entonces se desconoce la realidad y obviamente se deja tan vulnerable a estos niños y adolescentes que no tienen una alternativa. O sea, te pongo en un escenario muy rápido. Por ejemplo, ante la ausencia de servicios básicos, estos grupos de delincuencia organizada están lucrando y te están dando los servicios básicos. Ante la ausencia de justicia y hay un gran porcentaje de impunidad, pues estos GDO están dando ley y orden dentro de estos sectores. Ante la ausencia del Estado, que debe ser a través de directores, recuperación de espacio público, brigadas médicas, nuevamente que se abra el tema educativo en ciertos espacios, etcétera, pues estos GDO te dan un sentido de pertenencia. Ante la ausencia de confianza en el Estado por parte de los moradores de estos sectores, sobre todo de niños y adolescentes, pues estos GDO te dan una hoja de ruta en donde te dice, bueno, aquí está una economía ilícita, pero tienes una alternativa. Entonces, no estamos evidenciando cómo estos GDO están tomando territorio dentro de estos cantones que están siendo considerados peligrosos, y llega un tema incluso de normalizar a través de la narcocultura. O sea, están yendo con nuestros menores de edad por temas de videos, regalándoles computadoras, regalándoles dinero, regalando ropas de marca, etcétera. Todas esas realidades que tú dices, sí, en estos sectores están utilizando marca, están recibiendo grandes cantidades de dinero, es verdad, justamente porque es una forma de mantenerlos, de premiarlos por las actividades. Y obviamente un niño yo les digo niño, pero ya son más adolescentes de 14 años, imagínate, están recibiendo un salario de entre $2,000 a $3,000 cuando el Estado no les puede proveer ni siquiera un empleo a sus padres, un programa o un hábito, por ejemplo, box, fútbol, algo que les pueda generar una pasión a estos jóvenes. ¿Cómo puede competir el Estado ante eso? Y conociendo que los grupos de delincuencia organizada están manejando grandes cantidades de dinero. Entonces es un reto tan fuerte que si es que se sigue concentrando en la fuerza dentro de estos sectores, pues no vamos a tener avances, sino más bien vamos a terminar criminalizando a estos sectores, en donde la alternativa va a ser que de una u otra forma aprendan a convivir con estos GDO en lugar de confiar en el Estado ecuatoriano. Catherine, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo, Catherine. Omar, ¿cómo está? Catherine, breve consulta. Usted acaba de decir algo que se me adelantó a mi pregunta. Hablamos de la narcocultura. Esto es un debate de larga data. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando fue lo de Columbine, ¿se acuerdan la matanza de Columbine? Se hablaba sobre la influencia de Marilyn Manson y sobre la influencia de los videojuegos en la violencia en Estados Unidos. Había un fuerte debate con respecto a eso. Unos dicen no es tanto por ese lado, sino por el libre manejo de armas que hay en Estados Unidos. La pregunta acá es, el Patrón, Rosario Tijeras, el Cartel de los Sapos, todas estas narconovelas, películas, ¿realmente han llegado al subconsciente de una parte de la población? ¿O es algo perimetral y hay causas más fuertes que eso? Omar, es muy importante tu pregunta porque, claro, nosotros nos hemos educado, ¿no?, con una década, justamente de diferentes telenovelas, sobre todo, y series de narcotráfico, de los grandes líderes de esto, ¿no?
puede tener una incidencia, pero dentro de estos sectores en donde se me basa mi investigación, más bien la incidencia directa es del operador del mando medio de este grupo de delincuencia organizada, de que no tenía dinero, de que vivía en condiciones precarias, en que tal vez sufría maltrato familiar, etcétera. Ahora tiene grandes autos, ahora tiene grandes casas, grandes cantidades de dinero y le ven como un modelo a seguir. O sea, hagámonos la idea de lo que pasaba en nuestra frontera o también en el mismo Guayas y otras provincias, en donde hubo una época en donde los niños y adolescentes querían ser como los futbolistas, ¿no? Ahora, al ver que el vecino, al ver que su amigo cercano está ganándose dinero y también está ayudando a su familia, que está teniendo todas esas cosas y que está teniendo un rol de decisión, o sea, porque le están dando un puesto. Es un empleador, o sea, hay que verlo, está quitando, ¿no? Hay que ver que estas bandas se han vuelto en empleadores, o sea, porque miren, siempre lo hemos hablado en este espacio, economía paralela que hay en este país. Hay una economía paralela a lo oficial, que duela o no duela en ciertos sectores del país, eso es lo que da de comer a familia. Suena gravísimo lo que estoy diciendo y suena muy hasta políticamente incorrecto, pero muchas familias viven de esto. Entonces, a ver, está hecho el diagnóstico. ¿Qué hay que hacer, Katherine? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, entender que la forma de estos lugares es muy distinta a cómo actuar en otros lugares en donde convergen más el tema logístico operativo del crimen organizado. ¿Qué quiero decir esto? He encontrado que los más vulnerables para ser reclutados por estos GDO son sectores que tienen pobreza, que tienen una vulneración de sus derechos, en donde hay inexistencia del Estado ecuatoriano y es ahí en donde se debe hacer la presencia integral. En esto, primero, por supuesto, tiene que haber una intervención efectiva por parte de la fuerza pública, pero no únicamente Policía Nacional, Fuerzas Armadas, tiene que involucrarse la UAF, tiene que involucrarse el CIE y otros actores. Seguido tiene que estar de lleno el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los gobiernos locales. Uno calcula cómo en estos sectores tienen dos cosas en común: la lucración de los servicios básicos por parte de estos GDO, porque no les llegan los servicios básicos, y segundo, porque son lo que nosotros conocemos como tierras invadidas o asentamientos ilícitos, ¿no? Y ante esta problemática, por ejemplo, con tan solo realizar el plan de desarrollo de ordenamiento territorial o el plan de uso de gestión de suelo, actualización y actualizar la línea urbanística, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, para trabajar en Nueva Prosperina o Isla Trinitaria, se va a ayudar a que no únicamente se le otorgue servicios básicos, sino también para que exista una planificación urbana, y cuando existe una planificación urbana tú también estás entregando derechos, ¿ya? Y son políticas públicas a mediano y largo plazo, en lugar de fortalecer el tema de camionetas, fortalecer el tema a los agentes, que sí les corresponde, o sea, que va a ayudar, pero hay otras políticas locales que se debe promulgar más. Segundo, el tema de inversión, de empleo. La gente, esa economía paralela que tú estás mencionando, lamentablemente es la realidad, no la podemos esconder. ¿Y qué es lo que se tiene que realizar? ¿Cómo tú vas a contribuir a elevar el empleo dentro de estos sectores, teniendo en cuenta que estos sectores tienen la pobreza más alta, sumado del tema de violencia, y por otra parte el trabajo informal es muy fuerte dentro de estos sectores? O sea, te estoy hablando que a veces, en el mejor de los casos, viven con $5, en sectores de frontera del norte es mucho más crítica la realidad, en donde ni siquiera por un trabajo informal ellos pueden subsistir su día a día. ¿Qué políticas de inversión de empleo, fortalecimiento económico se van a realizar ahí? Y tercero, planes extracurriculares. O sea, la educación es muy importante, pero no solo tiene que seguir el sistema educativo tradicional, ir a la escuela, etcétera, sino más bien actividades extracurriculares, o sea, que le dé una pasión.
¿qué es lo que sienten aquí los niños cuando pertenecen a estos grupos de delincuencia organizada? Si es que alguien te dice, es un tema voluntario, ellos están haciendo tema consciente. No, es toda una construcción social. Es como a los que tengan hijos de 8 o 9 años se les enseña a ver, esto tienes que hacer, estos son los valores, los principios, cómo se le inculca. Nosotros somos seres de comportamientos, de hábitos, de construcciones, y acá ellos están de esa misma forma, entonces están aprendiendo estas acciones que le comienza a generar un tema de adrenalina, un tema de pasión para poderlo hacerlo. Cambiar esta pasión por un tema de deportes, por ejemplo, hemos visto el tema de boxeo, el tema de atletismo, el tema de cultura, cómo ayuda a disminuir la participación. ¿Por qué? Porque tú ya le estás dando un incentivo, un tema en el que ellos se puedan dedicar al 100% incluso. Y luego, cómo tú puedes, una vez que ya haya realizado todas estas actividades, ahí sí trabajar en la recuperación del tejido social. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo la ciudadanía puede nuevamente confiar en el gobierno, pero si es que no hay empleo, si es que no hay seguridad, si es que no hay el tema de justicia, porque hay grandes tasas de impunidad entre todos los ciudadanos que fueron y participaron de esta investigación, todos coincidían que las denuncias que ellos hacían pues nunca fueron tomadas en cuenta, por lo cual prefieren ya no denunciar. Entonces, trabajar en estos puntos va a poder contribuir a conocer la realidad. Y ojo, hay algo muy importante, no hay una receta única de lo que pueda funcionar en Guayas, de lo que pueda funcionar en Manabí o en Esmeralda. Claro, son realidades diferentes, así es. Catherine, se nos acabó el tiempo, pero qué interesante, habrá oportunidad para seguir ampliando este tema. Catherine Herrera, consultora política en seguridad pública, un abrazo muy amable. Muchísimas gracias, Jimmy. Gracias. Fuerte abrazo a toda la vida.